colocar, arreglarlo como estilo, no sé si se nota en link, aquí está mejor. Acá no sabemos si colocar URL para solucionar y que solo se funcione, solo cargue con estos videos o dejarlo como link o qué hacer. Al final, los desarrolladores nos dijeron, le vamos a dejar como link, pero vamos a utilizar solo esta opción, ¿no? Incluso hasta en los criterios hemos especificado esto de que solo va a funcionar con esta opción de compartir y este link específicamente. Ahora sigo sin entender si es un link o un URL. ¿Cómo lo llamarías tú? Creo que en realidad son lo mismo, ¿no? Pero una URL es... Lo que pasa es que una URL estamos hablando de algo web. Un link puede ser cualquier hipervínculo a cualquier documento, foto, video, Facebook, no sé. Es un hipervínculo a cualquiera. Pero una URL va más que todo cuando estás navegando. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Me puedo estar equivocando, pero puedes dejarlo como cualquiera de los dos. La cosa es que entienda y es, si ustedes lo han dejado como link en sus criterios de aceptación, bueno, pues. Ah, ok. Sí, Eh, aclarar una cosita más, por favor. Acá me estaría interesante que pongan el rol de profesor, ¿no? Porque esto es para el profesor, me imagino, o es que el usuario va a tener la posibilidad de sugerir, o no está claro, no sé si es el usuario o cualquier persona que está utilizando esta plataforma, o es el administrador, o es el profesor, porque con esto estarían cargando de información, ¿no? O registrando información para que se visualice en el sitio. ¿Con qué rol estarían trabajando, Rafael? ah, o sea, ingeniera, ¿yo debería colocar mi rol acá o eso un poquito me perdí? Eh, ¿Qué tipo de usuario va a hacer este trabajo? Ah, ya, 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 ¿Profesor, el cierto. administrador o cualquiera que está navegando? Aquí, ingeniera, no sé si se acuerda, levantamos bandera hace 2 semanas y está un poco complicado esta situación, ya que lo que han desarrollado los chicos este primer sprint mm, es como un híbrido, la verdad, porque esta función de formulario, espera, tiene toda la razón, es una función de usuario-profesor, porque solo un profesor puede subir, pero la función de visualizar los videos o acceder a los videos de cada uno es una profesión, una opción que puede tener tanto un profesor, pero más que todo un alumno, ¿no? Y aquí nosotros tuvimos un problema, al final decidimos implementarlo, pero ellos nos dijeron que para el segundo sprint ya van a separar, cosa de que ese tipo de opciones solo lo tenga el usuario profesor. Pero sí, podría decirse que el tipo de, esto está como híbrido. Creo que debería especificar mejor acá, ¿no? En título. No, solo otro segmento ahí, otra fila, que se yo, poner usuario y ahí profesor, para aclarar. Bueno, puede ser que estén haciendo por partes y no tengan todavía el control de privilegios, pero es bueno saber bajo qué rol vas a usar esto, porque si es un alumno, pues eh, es complicado, ¿no? Sí. Hay que ver otra visión, no sé. Eso, hable con ellos, por favor. ¿Qué opinas, Axel? Yo pienso que ahí debería ir en el título, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, cuando yo reporto bichos en mi trabajo, pongo el área donde está el bicho, o sea, el área dentro del sistema, en qué tab, digamos, ¿no? O en qué módulo, pongo el nombre del módulo, pongo guión, en qué parte del módulo, y ahí recién pongo una, ¿cómo se llama? La de tubería y el título del bicho. Entonces ahí sé dónde es. Por ejemplo, si estoy trabajando con un usuario súper y es del módulo de manejo de items, por ejemplo, entonces pongo manage items, guión, super user, barra de tubería y el título. Entonces ahí sé que como usuario super user en este módulo tengo este bicho. Entonces así es como lo trabajo yo, para que el desarrollador tenga la idea de dónde está el bicho y bajo qué escenario, digamos, ¿no? O sea, es un consejo, es una
Es una práctica que yo hago con mis bichos. Entonces, ¿cómo podría colocarlo en título? Digamos, no se puede reproducir los videos subidos desde formulario ah, como usuario, profesor, eso. Mira, ponle, lo vamos a hacer más o menos como lo escribo yo. Ponle al principio, formulario registro, Mm, de, ¿Acá? de tu título, en el título, exacto. Ponle, no lo borres todo. Vamos, después vamos a borrar lo que son. Abajito lo voy a colocar. Ok, ponle formulario de registro, guión, y esto es como administrador, ¿verdad? Si un usuario profesor, de hecho, tendría que subirlo. Bueno, entonces ponle eh, profesor, ponle espacio, esa barra de tubería, ¿Cuál? no sé cómo se llama. Eh, a ver, Es el filtro. Es el filtro del O, la barrita. ¿Esto? exactamente. Espacio y ahí ponle, no se puede reproducir videos subidos desde este formulario o desde el formulario. Entonces ahí vos sabes que en el formulario de registro, como profesor, eh, los videos que pongas no se pueden reproducir en este formulario. Ok, ok. Entonces ahí un poco orientas de dónde está el bicho. Sí, 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 sí. Ahora sí, ya lo tengo claro. Entonces eso también lo voy a agregar a los demás bugs. Y eso para todos ustedes, ¿no? No solamente para Rafa. Es una, o sea, no sé si es buena práctica, pero es algo que utilizamos en el equipo para identificar o para ayudar a guiar dónde está, ¿no? Porque a veces en el mismo título como tal, puede que tengas eh, tal vez el mismo bicho, pero en diferentes módulos, ¿no? Entonces, hay un poco para diferenciar dónde está o en qué módulo o en qué parte del sistema. Ok. Ujú. Y te Gracias, encargo, José. Rafa, todas estas descripciones deberían estar en todos tus bichos del Trello, porque, o sea, no es solamente para presentar como tarea o a los docentes, sino también esto les sirve mucho a los desarrolladores, porque ellos van a saber dónde está el bicho, van a poder reproducirlo con los pasos que vos le des. O sea, tú tienes que darle toda la información necesaria para respaldar tu bicho para que él diga, ah, sí, lo puedo reproducir en mi ambiente, y si es bicho, y ok, sigo tus pasos, y está el bicho, tienes razón, lo voy a arreglar. Tiene que estar Ok. sí o sí. Y eso para todos, chicos, no solamente para Rafa. Es una buena, o sea, es bueno que haya pasado esto por el lado de que podemos hablar de esto y para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Con otros chicos o con otros equipos. Una Axel, pregunta. yo tengo, perdón, Rafa. En cuanto al usuario que va a ingresar para ver el bicho, ¿tenemos que especificarlo en todas las precondiciones de todos los bichos? Puedes poner la precondición también. Puedes ponerle en el título como lo hemos puesto con Rafa. O sea, no hay una regla específica, ¿no? En realidad es como mejor lo puedas escribir para que el desarrollador lo pueda entender y sepa qué rol es, qué tipo de usuario, en qué parte del sistema, en qué módulo, en qué formulario, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Gracias, Axel. Súper. No sé si alguien quiere decir algo más o alguien quiere acotar a esto. A mí me parece que la primera hora para poder despejar dudas de bichos y poder darles este feedback es importante. Y si alguien tiene algo que decir, alguna pregunta, alguna duda, porfa. Por mi parte, no, Axel, gracias. Más bien, esto lo voy a reparar inmediatamente. Dale, brother. Y la próxima intenta entrar a clase más temprano, porfa. Sí, perdón, estaba acabando un proyecto que tengo que entregar hoy. Disculpa, voy a entrar más antes. Gracias, Axel. Dale. No, de nada. ¿Sigo compartiendo o...? No, muchas gracias. Yo voy a compartir ahora. Axel, perdón, que es buen día, perdón que sea tarde. ¿Qué tal, Mirko? Buen día, dime.
tengo una duda. En ese campo de formulario, digamos que tiene un título, una descripción y un enlace, ¿no? Y son obligatorios. En ese caso, para reproducir un bug que diga que lo mismo del enlace, ¿no? Que solo se acepta un tipo específico, en los pasos tendría que agregar un título como ejemplo y una descripción como ejemplo, o no lo tengo que especificar. Sí, puedes poner un ejemplo. O sea, en realidad el desarrollador sabe, ¿no? Porque él ha desarrollado esto y si le estás devolviendo o si es un bicho es porque él sabe dónde está ubicado. Pero no está de más poner un ejemplo. Ya, Axel. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, gracias chicos. Gracias Rafa y gracias Tati por mostrarnos sus bichos. Y el resto de los chicos que han estado viendo y están atendiendo, tomen en cuenta todo esto que hemos visto y que hemos corregido con sus compañeros. Entonces, ok, veamos, vamos a ver hoy día lo que es el testing funcional y el testing no funcional. Eh, es algo bien importante, eh, porque ustedes sepan la diferencia entre estos dos tipos de testing, ¿no? Al momento de realizar sus pruebas. Si bien ya han estado haciendo pruebas, ya han estado trabajando, han estado encontrando bichos, pero es bueno que sepan cuál es lo funcional y cuál es lo no funcional. Entonces, tenemos, tenemos esto, funcional versus no funcional. Las estrategias de calidad, de control de calidad que son bien diseñadas, y los planes normalmente incluyen ambos, lo que es el testing funcional y el testing no funcional. Entonces, entender la diferencia entre lo funcional y lo no funcional es crucial para el testeo y para los equipos de QA. Mientras ambos forman parte de una parte importante de la aplicación y del proceso de evaluación, esto tiene distintos propósitos, ¿no? Si vemos lo que es el funcional o los requerimientos funcionales, describe el comportamiento y la ejecución del software. Y el no funcional, o sea, los que son requerimientos no funcionales, perdón, describen el rendimiento o la usabilidad del sistema. Entonces, por un lado tenemos los funcionales, que va a ser el comportamiento y la ejecución, y los no funcionales, que es el rendimiento, la usabilidad y cómo se comporta el software bajo ciertas condiciones. Entonces, si lo vemos desde este punto, lo funcional es qué es lo que hace el sistema, qué es lo que tiene que hacer el sistema, cómo tiene que trabajar el sistema. Y lo no funcional es que también el sistema funciona, ya sea con diseño o en base al diseño o a recursos o bajo ciertas circunstancias, ¿no? Entonces hay esa diferencia. Uno de los chicos me preguntó en la semana cómo sería una historia de usuario de un requerimiento no funcional. ¿Qué fue lo que yo le dije? Todas las historias de usuario tienen el mismo formato, ¿no? Pero ahí ya vemos, depende del equipo, si el requerimiento es funcional o no funcional. Si el requerimiento no funcional fuese verificar que la carga de 100,000 usuarios no rompe el sitio, por ejemplo. Entonces, ahí es un testing de cómo se va a comportar el software, o en este caso la aplicación web, con 100,000 usuarios. Pero no estamos viendo en este escenario si estoy metiendo mis datos bien en el formulario, si tengo validaciones, si se está guardando en la base de datos, si me registra correctamente, si me redirecciona a la página que me tiene que redireccionar. ¿Se dan cuenta? Eso ya es funcional. Pero no funcional es cómo se comporta el software bajo ciertas circunstancias. Entonces, ¿qué sería lo que es el testing funcional? El testing funcional es un tipo de testing que verifica cada función, por eso es que se llama funcional, de la aplicación de software y cómo opera esto conforme a los requerimientos de la especificación. O sea, cómo trabaja el software según los requerimientos que se han puesto.
esta prueba normalmente incluye lo que es el black box testing. Cuando hablamos de black box testing, hablamos de datos de entrada. Les voy a hacer un diagrama aquí. Datos de entrada y datos de salida. Pero no vemos qué es lo que sucede aquí adentro. Aquí adentro está todo el código. Entonces, simplemente nos enfocamos que si yo devuelvo A, perdón, si yo meto A, me tiene que dar B. Ahora, cuando hablamos de white box testing, es cuando ya podemos entrar a ver el código y ese ya es otro tipo de testeo. Y hay otro que es gray box testing, que involucra ambos. Lo que es ver el código dentro y cómo se funciona con los datos de entrada y los datos de salida. Pero en este caso funcional, se basa en lo que es black box testing, que es, le meto A y me tiene que dar B. No nos fijamos qué hay acá adentro. Simplemente cómo funciona con los datos que yo le meto y los resultados que me tiene que dar. ¿Me entienden? Entonces, a esto no le importa el código fuente de la aplicación, que es lo que les digo, que es lo que está dentro de la caja. Cada funcionalidad del sistema está testeada y provee un input apropiado, es decir, lo que estamos metiendo. Y verificamos el output, es lo que les mostraba en el gráfico. Tenemos A, ingresamos A, y nuestro resultado es B, en este caso. Y comparamos el resultado actual con el resultado esperado. Si el resultado esperado de esto es B, entonces está bien. Pero si metemos A y nos da C, que es algo que no estamos esperando, que no es lo correcto, no está en los requerimientos, entonces está mal. Es un bicho en este caso. Entonces, por ejemplo, si yo necesito meter, tengo un formulario de registro, es lo que veíamos con Rafa, por ejemplo. Tengo un formulario de registro y meto una URL. Mi URL en este caso va a ser A. Y lo que espero es de que el video se pueda reproducir. Eso es B. Pero en realidad no se reproduce el video, me sale una pantalla ploma. Entonces, C, está mal. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos datos que metemos y lo que esperamos. Entonces, eso es más orientado a lo que es el testing funcional. Y ahí a los resultados esperados del testing. Entonces, este testing involucra lo que es revisar la interfaz de usuario, revisar las APIs, la base de datos, la seguridad, lo que es aplicaciones de cliente-servidor y la funcionalidad de la aplicación en la que estamos testeando. Y este testing puede ser hecho ya sea de forma manual o con pruebas automatizadas. Si bien en pruebas automatizadas codificamos, hacemos script, qué sé yo, pero usamos esos scripts para meter datos. Y tenemos un resultado de salida, ¿no? No vemos el código fuente o todo el código que ha hecho el desarrollo acá adentro. Entonces, a eso se refiere el tipo de testing funcional. ¿Cuáles son los tipos de testing funcional que tenemos? Acá tengo una lista. Cuando hablamos del unit test, normalmente lo hacen los desarrolladores. Cuando el desarrollo tiene su código, ellos hacen pruebas unitarias de todo lo que han codificado para ver que realmente funcione. Ahí es donde se hace el primer testing. Y eso es funcional, ¿no? Porque están viendo datos de entrada a su porción de código y el resultado que les está dando. Entonces, normalmente esto lo hace desarrollo. Puede haber algún equipo que QA, digamos, entre a ver cómo funciona, pero normalmente lo hace desarrollo en su código. Luego tenemos las pruebas exploratorias que les he explicado en algún momento, pero así como dice su nombre, es cuando entramos a una aplicación que no ha tenido documentación, no ha tenido manuales, no sabemos cómo funciona, y te llega a tus manos y es como que, ¿y ahora qué hago? ¿No ve? Entonces empezamos a averiguar, empezamos a curiosear, empezamos a explorar. Nos metemos a los diferentes módulos, nos metemos a los diferentes tabs, identificamos escenarios y empezamos a conocer cómo funciona la aplicación, sin saber o sin tener un manual a mano. Por ejemplo, cuando trabajé en este equipo del cual les compartí el test plan, que entre paréntesis deberíamos de revisar la siguiente clase.
en esta aplicación fue heredada de la India, o sea, fue un equipo de la India. Entonces yo no tenía idea cómo funcionaba esto. Obviamente tenía un poco de ayuda del desarrollador porque él estaba un par de meses antes que yo y ya conocía un poco cómo funcionaba. Entonces, si tenía alguna duda, le preguntaba a él. Pero por mi cuenta yo tenía que averiguar el tab de home que hace, los otros tabs que hacen, si meto este tipo de archivos, si selecciono estas opciones. Entonces, uno empieza a explorar y a, de cierto modo, averiguar cómo funciona el software, ¿no? Luego tenemos la integración. Las pruebas de integración, si ustedes se acuerdan, es cuando tenemos diferentes módulos que hemos ido trabajando y testeamos la integración entre cada una de estas. Que todo funcione o que entre ellas funcionen bien y que no se rompa. Es decir, que esta funcione con esta y esta funcione con esta y esta funcione con esta y esta con esta y esta con esta. Y después esta también con esta. Entonces, es como cuando les digo que tenemos pequeños bloques de Lego y vamos armando. Entonces ahí es donde integramos todo, ¿no? Y esto va casado con el System Testing, que para la próxima los voy a poner juntos. El System Testing es cuando testeamos ya no la integración, porque la integración es estos lacitos que he puesto entre uno y otro, pero el System es todo esto, que todo esto funcione como debería, como ha sido diseñado. Entonces, primero viene la integración, después viene el System. También tenemos lo que son las pruebas de interfaz, que es el UI. Por ejemplo, teníamos un grupo que me preguntaba ayer, no creo si ayer o antes de ayer, que tenían un mensaje de recomendación para el usuario en su sitio y parecía más un mensaje de alerta, no tanto como una recomendación al usuario. Entonces, en ese caso, son pruebas de interfaz, ¿no? Son pruebas de UI. Luego tenemos, voy a pasar primero a lo que es el smoke. Son pruebas de humo donde vemos cómo está funcionando ciertas o pequeñas partes del software en sí. Es decir, si acá en este modulito yo quiero testear ciertas funcionalidades que tiene, yo hago pruebas de smoke, pruebas de humo. Luego de eso, yo hago las pruebas de regresión. ¿Qué es una regresión? Es lo que han visto en uno de sus compañeros que ha hecho las corridas, ¿verdad? Es donde yo agarro mis test cases, los ejecuto todos y veo de que todo esté funcionando como se espera. Es decir, si yo he trabajado este feature y necesito ejecutar todos mis test cases para ver que todo esto funcione bien, y también puedo un poco ver de que lo que he trabajado en este y lo que he trabajado en este y la relación que pueda tener no se rompa. Entonces, en una prueba de regresión tenemos los test cases y los ejecutamos. En esa regresión pueden saltar bichos, puede saltar errores, puede haber algo que no se haya arreglado o no se haya detectado a tiempo. Entonces, justamente es para eso, para detectar errores antes de salir a hacer un deploy o a producción. Entonces, detectamos estos errores y estos bugs son fixeados. Entonces, después de esto, es donde hacemos un sanity. Sanity test y también va acompañado de un smoke test, donde vemos que lo que ha fixeado el equipo de desarrollo esté funcionando bien y esté trabajando como debería ser. Entonces, suenan un poco parecidas o redundantes, pero cada prueba tiene sus diferencias. Entonces, yo aquí estoy un poquito tratando de explicarles cómo funciona cada una de estas. Y luego tenemos el UAT, el User Acceptance Testing, que es cuando, por ejemplo, el PO, después de que equipo de QA ha trabajado, ha hecho su regresión, ya tiene el smoke, ya tiene el sanity, el User Acceptance es como da el check final antes de que esto pase a
a un beta o a producción. Entonces, como el último testing, así un overview de todo lo que se ha trabajado, de que los escenarios principales estén funcionando bien, no haya nada roto, para asegurarnos que pueda salir sin problema a producción. Entonces, este es el User Acceptance Testing, o también conocido como el UAT. Entonces, por ejemplo, en el caso de ustedes, si ustedes trabajan en un equipo de la vida real, por ejemplo, y en este caso, quien tiene un rol de Product Owner en sus equipos sería la LICEN. Entonces, si fuese un equipo de la vida real, la LICEN hace una prueba de, por ejemplo, el proyecto de clases de guitarra, y ve de que pueda en el formulario poner un video, se puede registrar un usuario, pueda ver la descripción de profesores, pueda tal vez tener un chat con los profesores, ver el perfil, la carrera, el currículum del profesor, ingresar a las clases, ver cuáles son los niveles de dificultad. Entonces, todo eso es un UAT que haría en este caso para hacer el testing antes de que salga a producción final o a una versión beta, por ejemplo. Entonces, este es un testing que se hace al final. Eso es respecto a lo que es funcional. Hay muchas más pruebas funcionales, no las he puesto todas, pero estas son, se podría decir, las más importantes y las que en el día a día yo las he ido trabajando en mi trabajo. Voy a reordenar el orden de esto para que podamos tener, para que cuando yo les comparte este slide, puedan saber cuál va primero o cuál va después, según el orden. Aquí ha sido mi culpa de ponerlas en desorden. Luego vemos lo que son las pruebas no funcionales, ¿no? Lo que es lo no funcional es el tipo de testing que va a revisar los aspectos no funcionales. La usabilidad, el performance, qué tanto nos podemos apoyar en el sistema o qué tanto podemos confiar en el sistema. Y es explícitamente diseñada para testear la agilidad del sistema con parámetros no funcionales que nunca son dirigidos desde la parte funcional. Un buen ejemplo de un test no funcional sería revisar cuántas personas pueden simultáneamente loguearse a una página. Por ejemplo, hacer un testing no funcional del proyecto de Rafa. ¿Cuántos estudiantes puede aceptar su página simultáneamente? Entonces no está dentro de los requerimientos, ¿verdad? Pero imagínense que ya estamos casi terminando el año y empiezan lo que son las vacaciones de los chicos y al mismo tiempo se loguean 1000 usuarios y se cae la página, porque en realidad estaba diseñada para aceptar 100. Entonces, ahí es una prueba no funcional que se hace. Entonces, la prueba no funcional es igual de importante a la prueba funcional y afecta a la satisfacción del cliente. Entonces, es lo que les decía. Por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, viene Black Friday, estamos a un mes de Black Friday. Imagínense si eBay solamente acepta 1 millón de usuarios logueados. Un ejemplo, ¿no? Y como es Black Friday, todo el mundo se loguea y quiere comprar y demás. Entonces, se loguean 2 millones y se le cae el sitio y no puede vender y no puede recibir dinero ese día. Entonces ahí, por culpa de esto, por culpa de que no se le hizo una prueba no funcional respecto a cantidad de usuarios que se loguean o cantidad de usuarios que están conectados al sitio, entonces ahí es donde tenemos problemas y la satisfacción del cliente, chao, ¿no? O sea, no queda satisfecho, no queda tranquilo. Entonces, estas pruebas también son importantes y hay que tomarlas en cuenta. Muchas veces vemos, pero en mi software solamente se loguean 10 personas, pero no sabemos en qué punto tu software puede crecer y se tengan que loguear miles, ¿no? Entonces, siempre es bueno tomar en cuenta las pruebas no funcionales. También para que el usuario tenga una buena experiencia trabajando
o utilizando su software, ¿no? Como pruebas no funcionales tenemos el performance, que es el rendimiento, en lo que es tiempo de respuestas, en lo que es la carga de datos, carga de formularios, carga de tablas. Imagínense que en el software de las clases de Tati, por ejemplo, ella quiere abrir el contenido de cada materia y me tarda un minuto en loguearme toda la información. Imagínense que es una grilla o una tabla relativamente grande, pero el usuario está ahí esperando un minuto. Y normalmente el usuario tarda 2 segundos, si no estoy mal, en esperar que obtener una respuesta. Y si no, empieza a hacer clic como desesperado o empieza a hurgar otros lados, que en realidad lo que va a hacer es alentar mucho más la aplicación. Entonces, el rendimiento y el tiempo de respuesta de un software es muy importante. Cuando hablamos de pruebas de carga, hablamos del rendimiento de la aplicación dentro o sea, por ejemplo, a ver, no estamos hablando de que se metan 1000 usuarios a una página al mismo tiempo, pero que 10,000 usuarios estén logueados en la página. O sea, cargar la página en este testing. La cantidad de usuarios que están logueados, no al mismo tiempo, pero que ya están dentro de la página. Entonces puede que en un punto pueda colapsar, ¿me entienden? Entonces ahí estamos cargando. Y la idea de esto es ver hasta qué punto se rompe para decir, ok, esta página ahorita aguanta 1000. Entonces ya se sabe que aguanta 1000, entonces, pucha, hay que ver la idea o hay que ver la posibilidad de que aguante 10,000. Entonces se va trabajando en hacer un refactor, en hacer una mejora para que me pueda aceptar 10,000. Entonces ahí se identifican ese tipo de bichos en lo que es lo no funcional, por ejemplo. Cuando hablamos de estrés, es una condición en la que estamos, como dice, estresar, ¿no? O sea, llamadas, la cantidad de llamadas al mismo tiempo a un sitio o a un endpoint, por ejemplo. Entonces puede llegar a un punto en que colapse y deje de funcionar. Entonces hay que ver en esto lo que es la rapidez. Estos tres van así como casados, pero cada uno tiene su diferencia, ¿no? Luego tenemos lo que es la escalabilidad. Esta escalabilidad es qué tan, ¿cómo les digo? Hasta dónde podemos llegar a crecer el software, ¿no? Y no tanto hasta dónde, sino que realmente tenga la posibilidad de crecer, de que no se quede en algo chico, sino amplíe muchas cosas, ¿no? Que puedan venir muchos módulos, que tenga esa capacidad de crecer. Entonces ahí testeamos este aspecto. Lo que es el volumen está orientado a que también el sistema se comporta con grandes volúmenes de data o operaciones de data que son manejados en la base de datos. Entonces, la base de datos va a poder almacenar o procesar grandes cantidades de data. Va a haber algún problema con tener estos cantidad de datos enormes. O sea, se han puesto a pensar, por ejemplo, en una de las aplicaciones que yo trabajo, una de las tablas, solo una de las tablas pesa 20 gigas. Entonces, imagínense cuando tenemos que hacer un restore de la base de datos, son pues como 4 horas que toma. Entonces, ahí no se ha hecho pruebas de volumen para optimizar esto. Ahora, obviamente, nosotros como QAs encontramos estos errores, ¿no? Y ayudamos a los desarrolladores a que el sistema pueda tener un mejor rendimiento, ¿no? Respecto a estos aspectos que estamos viendo. Ahora, lo que son las pruebas de seguridad es, o sea, este test está realizado para ver qué tan vulnerable es el sistema a ataques
y que también está protegida la data. Entonces, en mi experiencia no he trabajado con security testing, tengo la idea, tengo el concepto, he tenido un par de compañeros que les ha gustado mucho lo que es security testing y lo que es el hacking con ética, pero la idea es que no hayan espacios donde se pueda meter algún dañino y tener la data protegida, ¿no? Este Disaster Recovery Testing se refiere qué tan rápido el sistema se puede recuperar después de un crash o después de un problema que ha ocurrido, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay un bicho que hace que el sistema se caiga o te salga, o se cierre, o te salga un error y crashe, entonces, ¿qué tan rápido se recupera de eso, no? Muchas veces, pucha, es como que, ¿sabes qué, viejo? No prende. La otra vez, no sé, hace unas 3 semanas, entré a clases porque, no sé, por alguna razón se me apagó mi máquina y estaba tardando en prender. Entonces, era una aplicación que tenía que la cerré mal y ahí estaba. Entonces, ahí, para esa aplicación, por ejemplo, no se hizo un testing de recuperación después de un desastre, digamos, que el desastre fue que se me cerró la aplicación mal. Entonces, para levantar a mi sistema de nuevo, tardó un montón. Entonces, ahí no hubieron ese tipo de pruebas, digamos. Luego, tenemos las pruebas de conformidad, que son las de compliance. Es el testing del software en contra de cualquier estándar que pueda haber, ¿no? Regulaciones de una industria, de una compañía, las ISO que tenemos, ¿no? Entonces, es comparando, o sea, es testeando conforme a ciertas regulaciones y puede ser leyes en diferentes países. Acá tenemos las ISOs, entonces va más orientado a ese tipo de testing. Luego tenemos el de compatibilidad, que es, por ejemplo, WhatsApp. WhatsApp tenemos web para Mac, para Windows, para Linux. Tenemos para móvil, en lo que es iOS, en lo que es Android, había para BlackBerry, había para Windows Phone, había para Amazon. Entonces ahí hacemos pruebas de compatibilidad, ¿no? Que una aplicación sea compatible con diferentes dispositivos, con diferentes navegadores, con diferentes sistemas operativos. Entonces ahí hacemos las pruebas de compatibilidad, ¿no? Y tenemos, por último, las pruebas de usabilidad, ¿no? Si el UI es consistente, si la aplicación es intuitiva, es fácil de utilizar. No vemos aquí lo que es que el botón está arriba, que el botón está abajo, que el color, que la imagen, que el tamaño. O sea, ese tipo de pruebas de UI son funcionales, ¿no? Porque están dentro de los criterios. En este caso va más aplicado al usuario, ¿no? Qué tan consistente, qué tan intuitivo, qué tan cómodo se puede sentir el usuario, porque pueda que cumpla todos los criterios de aceptación en respecto a colores, en respecto a posición de botones, de tablas, de labels, de títulos. Puede que funcione todo bien por ese lado, pero al usuario sea chocante, sea difícil de utilizar, sea que tenga que hacer muchos clics para llegar de un lado a otro, o para descargar un reporte, o para, no sé, de diferentes escenarios que podamos tener. Entonces va más por ese lado. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta respecto a estas pruebitas, chicos? ¿Todo claro? Bueno, parece que sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas pruebas, ¿no? Porque es bueno saber la diferencia. Las pruebas funcionales van a verificar cada función o cada feature del software, y las pruebas no funcionales van a verificar o testear los aspectos como el performance, la usabilidad
y la confianza, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por un lado, que es la funcionalidad de los features, y la otra es el rendimiento de estos features, ¿no? Las pruebas funcionales pueden ser hechas de forma manual, y las otras que son no funcionales son difíciles de hacerlas de forma manual. Usualmente son automatizadas, porque si vamos a simular 1000 usuarios, ¿cómo voy a tener 1000 usuarios logueados en un sitio de una forma manual, ¿no? Entonces, normalmente son pruebas automatizadas las que se hacen en lo que es el testing no funcional. Las pruebas funcionales están basadas en los requerimientos del cliente, y las pruebas no funcionales están basadas en lo que espera, las expectativas del cliente. Las pruebas funcionales tienen como meta validar acciones del software, y las no funcionales tienen como meta validar el rendimiento del software. Entonces, funcionales con acciones y no funcionales con el rendimiento, ¿no? Tomemos en cuenta eso. Una prueba funcional es revisar la funcionalidad de login, por ejemplo. Una prueba no funcional es verificar que el dashboard, después de loguearme, no tome más de 2 segundos. Entonces, ahí vemos, ¿no? Funcional y no funcional. También, por otro lado, funcional describe qué es lo que hace el producto, y la no funcional describe cómo funciona el producto, cómo trabaja el producto. Las pruebas funcionales son realizadas antes que las pruebas no funcionales. Entonces, estas pruebas se trabajan o se hacen primero, y una vez que tengamos todo lo que hay de esto, recién podemos trabajar lo que es las no funcionales. Porque cuando ya tenemos todo construido, tenemos nuestros features, tenemos todo trabajando, ok, todo trabajando de una buena forma, recién hacemos las pruebas no funcionales de performance, de usabilidad, de cantidad de usuarios que puedo meter, de cantidad de usuarios que se loguean, de cantidad de datos que tengo en la base de datos. Entonces, se dan cuenta, y tenemos la diferencia entre estas dos pruebas. Eso tengo, chicos. Ahora sí, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda respecto a lo que hemos visto hoy? ¿O alguna acotación? Lo que gusten. Axel, quizás a modo de comentario, además, nos puedes decir con qué herramientas de testing has trabajado para hacer las pruebas no funcionales, porque como indicas, no es fácil hacerlo de forma manual, hay que simular, ¿no? Carga, etcétera, etcétera. Una de las herramientas que he utilizado para esto se llama JMeter. Este JMeter nos permite usar hilos y la cantidad de usuarios que pueden loguearse en un sitio, y de acuerdo a eso nos da un reporte, ¿no? Después hay otra que se llama, les voy a mostrar, que es esta de aquí, que es un plugin de Google Chrome que se llama Lighthouse, que está en base a los estándares que tiene Google, es donde va a ver el sitio, en este caso este de aquí de Jira, que es el que tenía abierto. Va a generar un reporte y va a decir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, según porcentajes, ¿no? Esta no es tan confiable, porque es como que hago clic y me hace el scan, pero no sé exactamente qué es lo que ha hecho por debajo, simplemente me lanza un reporte. Entonces, esta de acá, y si yo quiero verlo como, en este caso, como móvil, si yo quiero aquí ver si el performance, la accesibilidad, cuáles son las best practices, entonces yo puedo escoger cualquiera de estos, ¿no? Que esta es otra, que la verdad es que hace tiempo que no la uso, porque es como que te lanza algo, pero no sabes exactamente qué ha hecho por dentro, ¿no ve? Pero sí sé que está basada en los estándares que tiene Google para el desarrollo. Entonces, esta sí es otra aplicación. Y la otra se llama JMeter, ¿no? Que es de Apache, que ustedes se descargan, lo ejecutan, y
Ustedes pueden crear sus hilos, pueden hacer un tipo de recording para de cierto modo automatizar y meter la cantidad de datos, la cantidad de sesiones al mismo tiempo. Esto podemos chequear algún rato. La verdad es que tampoco hace tiempo que no uso esta aplicación. Puedo refrescarme o desoxidarme un cacho y mostrarles cómo funciona para que puedan hacer pruebitas no funcionales en sus aplicaciones. Pero esas dos son las que he utilizado. Debe haber más. Siempre hay bastantes aplicaciones en competencia, pero esta es una de las más conocidas y una de las más usadas. Y van a encontrar documentación, videos, tutoriales más de este Apache. Pero podemos ver un pequeño overview de lo que es JMeter en una de las clases. Eso, dicen. No sé si alguien tiene algo Muchas más, tal vez. No, de nada. Tenemos 30 minutos, ¿no? Ahora, tal vez podría adelantar un poco de lo que es la próxima clase para que tengan una idea de cómo es el Sprint Review. Creo que podemos ver eso. A ver, un segundito. Te voy a dejar de compartir. Sí, este es. Sí, van a tener la idea del Sprint Review. Entonces, nos estamos un cacho adelantando, pero va a ser bueno, porque el miércoles ya tienen demo, que es el Sprint Review, y así van a estar listos para esto. Entonces, la siguiente clase vamos a ver un poco del feedback de lo que es el test plan y cómo han hecho, pero nos vamos a adelantar a lo que es el Sprint Review y lo vamos a ver en esta media horita. Entonces, ¿qué es el Sprint Report? Perdón. El Sprint Report es un resumen de qué pasó en el sprint. Es un pequeño documento, un documento corto, donde se verifican los detalles de cómo se ha trabajado durante el sprint, cómo ha sido el sprint, quiénes han trabajado, cuáles han sido las decisiones clave que se han tomado, y algunas métricas importantes. Por ejemplo, lo que puede contener es la fecha en la cual ha comenzado el sprint, quiénes han estado en el equipo, quiénes han trabajado, porque algunas personas pueden tomar alguna vacación o algo, ¿no? Entonces, tal vez no trabajaron. Pero estoy hablando, ojo, estoy hablando esto a nivel de, de la vida real, ¿no? En el caso de ustedes, ninguno tomó vacación. En el caso de ustedes, tienen que estar todos los integrantes en lo que es este Sprint Report, ¿no? Este pequeño documento, ¿no? También tenemos las historias que se han trabajado en el backlog, que incluyen la estimación y, ay, caramba, esto. Y si han sido completadas hasta el final del sprint, es decir, si no ha habido carryover. Luego tenemos métricas de la velocidad del equipo, cuántos builds han sido generados durante este sprint, cuántos tests automatizados han sido creados. Todavía no hemos visto automation, así que en este caso no. Cuánto se ha gastado, digamos, ¿no? O sea, cuánto se ha invertido, perdón. En el caso de ustedes, ahorita no hay dinero, ¿no? Pero también se ve eso. Y también se ve unas métricas, ¿no? De cantidad de bichos, cantidad de test cases, cuántos han sido passed, cuántos han sido failed, cuántas ejecuciones se han hecho o corridas. Entonces, todo eso va en este reporte del sprint. Ahora, este reporte del sprint, ¿para quién es? Para el equipo. Hay otras partes que son interesadas o que tienen interés en esto y para los clientes. Cuando hablamos del equipo, a veces queremos recordar lo que hemos hecho. ¿Y qué pasa si un nuevo miembro del equipo se une al equipo?
o sea, para esa persona nueva es que puede revisar este reporte, ¿no? ¿Qué hay que calcular? O sea, qué hay? Por ejemplo, esto también nos va a ayudar a calcular la velocidad del equipo, ¿no? Cómo ha ido el equipo en este sprint. O sea, ha ido bien, se han atrasado mucho, han ido rápido, entonces eso nos sirve, ¿no? Ahora, ¿quiénes son las otras personas o las otras partes interesadas en esto? A menudo hay muchas personas que están interesadas en lo que se está haciendo, pero que no saben o que no pueden hacer una revisión del sprint. Entonces pueden estar tal vez en otro país, en otra zona horaria, pueden estar de vacaciones, no sé, pues, ¿no? Entonces, este también es para mostrarle a los stakeholders, para mostrarle al cliente, para que el equipo sepa cómo se ha trabajado, ¿no? Es como una prueba de, mira, acá está, hemos trabajado, hemos tenido estos resultados este sprint. Han trabajado estas personas, hemos tenido esta cantidad de builds, la inversión de este sprint ha sido de tanto. En el caso mío no sabemos cuánto se invierte en plata, ¿no? Porque trabajamos de otra forma. Pero hay equipos que sí, ¿no? Hemos trabajado estas historias, estas no, estas son la cantidad de puntos. Entonces, si se dan cuenta, acá, en este ejemplo que tengo aquí, tenemos, estas son la cantidad de historias que han trabajado, ¿no? Y cada una de ellas aquí. Si se dan cuenta, aquí está la cantidad de puntos que tiene cada historia. Y de todas estas historias han trabajado todo esto. Y estas dos, no. Entonces, estas son carryover para el siguiente sprint. Acá tenemos el equipo. Entonces, esta persona trabajó 8 días, esta 10, 10, 10, 9, 10, 9. Entonces, esto es en caso de que se ha tomado un día de vacación, un día libre, qué sé yo, ¿no? Que normalmente pasa en las empresas, ¿no? Por ejemplo, a mí me preguntaron ayer, ¿tienes planes de sacar días libres para noviembre y diciembre? Y yo, no sé, lo voy a pensar, todavía no sé. Entonces, aquí es donde vemos eso, ¿no? La cantidad de builds. Aquí, por ejemplo, cantidad de tests automatizados, 18, ¿no? Y acá tenemos la métrica, ¿no? O sea, perdón, el gráfico de cómo hemos ido. La idea es, este se llama un burn down chart, que creo que no lo hemos visto. Sería bueno verlo en un rato para que sepan cómo va. Entonces, lo ideal es este azul, por ejemplo, ¿no? Pero en lo que es tiempos, el equipo ha empezado bien, ha ido mejorando, de repente bajó su rendimiento, ha encontrado algún bicho o algo pasó que se atrasaron, luego empezaron a mejorar sus tiempos, se mantuvieron ahí, volvieron a bajar. Entonces, este tipo de gráfico es relativamente normal, ¿no? Pero la idea es que en este gráfico, voy a cambiar de color para que me puedan entender, pero quiero otro color. Ya está. Vamos a usar amarillo. Entonces, si esto comienza y se va así, ya el proyecto fracasó porque ni siquiera hemos llegado al final y ya estamos abajo. Entonces, esta es una relación de cantidad de trabajo versus tiempo. Entonces, lo ideal es de que nos mantengamos sobre esta línea, porque este es el sprint. Estas son las 2 semanas. Y la idea es mantenerse sobre esa línea. Entonces, eso más o menos explica este gráfico. Pero esto, algunas aplicaciones ya te lo hacen, ¿no? Por ejemplo, en el Azure DevOps, en la cantidad de historias, y mientras vamos viendo, vamos trabajando, te vamos graficando esto. Pero esto es simplemente un gráfico que quería explicarles. Entonces, en lo que es el Sprint Report, esto es lo que se presenta. Y también tenemos lo que son los clientes, ¿no? Incluso un cliente comprometido que asiste a las revisiones de sprint también necesita informar su progreso a su organización, ¿no? Por ahí a sus socios. Sí, el equipo está yendo bien de esta aplicación que queremos invertir. Entonces, por ejemplo, un propietario de producto que necesita actualizar su departamento de finanzas y qué es lo que está gastando. Entonces, ese $1,000,000. Entonces, un informe de este tipo les va a ayudar a decirles si los $1,000,000 que estamos invirtiendo va bien, o sea, el equipo está trabajando.
Entonces, por este lado, los clientes tienen que un poco saber qué se está haciendo. ¿Aló? ¿Alguien quiere hablar? Perdón. Sí, Axel, Sí. disculpa. Acá en el gráfico hay una columna del team. Lo que está debajo de esos valores o asociado a cada nombre es cuántos puntos hicieron en este sprint. No, son la cantidad de días que han trabajado. Ya la cantidad de días, porque también podríamos ver un poquito esto del velocity, ¿no? O sea, del equipo, cuántas historias o cuántos puntos podrían hacer, porque esto de los días para nosotros, bueno, en la vida real sí se toma en cuenta, pero me interesa que se practique esto del velocity, de saber cuánto como equipo pueden hacer por sprint. Por ejemplo, voy a descartar todas mis anotaciones. En este caso, tenemos, voy a usar amarillo. En este caso, tenemos historias que son de 8, de 5. 3, 5, 1, 8, 5, 2, 2. Entonces, si sumamos todo esto, no sé, digamos que dé un 40. Pucha, no se ve esto. Digamos que esto da un 40. Entonces, la velocidad para este sprint de este equipo es 40. Me estoy imaginando, no le he sumado. Y no trabajaron estos dos, entonces este sprint ellos han entregado 36. Entonces, para el siguiente sprint que ellos trabajen, tienen que tomar en cuenta que su velocidad ha sido 36. Entonces, llegar a esos 36 y estar tal vez llegar a 35 puntos o tal vez 37, 38. Depende del compromiso del equipo. Entonces, así vemos la velocidad del equipo según estos story points que han sido estimados por cada sprint. Ahora, si el equipo, qué sé yo, terminó antes y ha cumplido los 40 y ha estado 2 días sin hacer nada en el sprint, entonces, bueno, el siguiente, o sea, digo sin hacer nada entre comillas, porque no se ha reflejado en el sprint, pero cuando no hay, cuando se da este escenario de, entre comillas, no hacer nada, lo que hace el desarrollo es empezar a sacar tareas del backlog para desarrollar, cosa de que el siguiente sprint ya QA tiene directo que testearlo, por ejemplo, ¿no? O sea, no se pierde tiempo, se va adelantando de cierto modo. Pero si en ese caso, el siguiente sprint se toma en cuenta que hemos podido superar los 40, entonces podemos llegar a 42, 44 puntos en el sprint. Entonces, de esa forma se mide la velocidad que tiene el equipo. Ya, muchas gracias. De nada. Y bueno, eso les decía lo de los clientes, que es importante que ellos tengan esta información para mostrarle a sus socios, para mostrarle a la organización. Entonces es importante tener también las métricas, que esto de aquí es métricas, la cantidad de bichos es métricas, la cantidad de test cases es métricas, la cantidad de test cases pasados, fallidos, bloqueados, es parte de las métricas. Entonces esto es importante, tenerlas en lo que es el Sprint Report, ¿no? Y es algo que vamos a ver con ustedes, ¿no? También tengo una diapositiva que les muestra, o yo les aconsejo cómo sería importante o cómo sería bueno que presenten sus demos, ¿no? Porque normalmente tenemos muy poco tiempo para el demo, como son tantos grupos, y lo hacemos en 2 días, entonces tenemos un tiempo medido para cada uno. Y como empieza desarrollo, si desarrollo se extiende mucho, para QA tenemos muy poco tiempo. Entonces, también les voy a mostrar o darles un poco de best practices el momento de presentar su demo. Entonces, esto ha sido bien rapidito. Voy a ver, demostrarles. A ver, esta es la 7. ¿Dónde está la 8? Es importante esto de cómo tienen que presentar su sprint review. Y si no alcanzamos a cubrir hoy esto, podemos continuar la siguiente, pero para mí es importante que lo sepan.
Tenemos lo que es el Sprint Review, que es el demo como tal. Y tenemos el Retrospective, que normalmente les pedimos que entre ustedes lo tengan ya listos. Es entre ustedes, QAs y desarrolladores, para que ustedes identifiquen lo bueno, lo malo, lo por mejorar, y eso lo vamos a ver, y buenas prácticas de esto. Entonces, en lo que es el Sprint Review, se toma lugar al final del sprint. Entonces, ustedes la siguiente semana terminan sprint y vamos a tener este Sprint Review o el demo. Y está diseñado para que se le pueda tener todo el feedback posible de parte de los interesados al equipo. Entonces, esta ceremonia también se la conoce como demo, ¿no? Que es lo que les decía. Entonces, el propósito de este Sprint Review es inspeccionar cómo ha ido el sprint o cuáles son los logros que tiene este sprint y determinar qué adaptaciones a futuro podemos tener. Entonces, el equipo presenta los resultados de su trabajo a los inversionistas, pero en este caso vamos a hacer sus trainers y las licenciadas, perdón, y cómo ha ido el progreso a la meta final, ¿no? Entonces, prácticamente es eso. Durante este evento, el equipo y los stakeholders revisamos qué es lo que ha sido cumplido en este sprint, qué es lo que tal vez ha cambiado de su ambiente, y basados en esta información, vemos cómo va a ir el demo, ¿no? También se puede ajustar el product backlog dependiendo de esto, porque puede que en este tipo de reuniones o en este tipo de demo aparezcan nuevas cosas, nuevos requerimientos, por así decirlo. Entonces, todo eso entra al backlog, porque es como que le muestras al cliente y el cliente dice, ah, sí, está bueno, pero sabes que esta cosa de acá sería bueno que mejores, esto de aquí no me parece que está tan bien. Entonces ahí se va anotando y se va viendo de que esto se puede implementar en la mejora. Entonces, o sea, es para esto el demo en sí, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en este demo, ¿no? Normalmente en un equipo en la vida real, por así decirlo, tiene los siguientes elementos. Tiene el equipo, el Scrum Team, vamos a decirlo en este ejemplo, pero es el equipo en sí. Tenemos los inversionistas claves, que son invitados por el Product Owner, ¿no? El Product Owner es el que explica todo el Product Backlog y todo lo que ha sido done, ¿no? Todo lo que hemos terminado esta historia, esto trataba de esto, hemos terminado, etcétera, ¿no? Y los desarrolladores son los que hablan, o sea, aquí dice discuss, ¿no? Pero discuss y discutir no son lo mismo en inglés y español, pero acá es donde los desarrolladores dicen qué es lo que ha ido bien en el sprint, qué es lo que tal vez algún problema que han tenido y cuáles son los que han podido resolver. Y de ahí también los desarrolladores demuestran o hacen el demo de qué es lo que se ha terminado y preguntas que pueden haber respecto a el incremento. Cuando hablamos de incremento es algunas cositas que se ha decidido agregar, ¿no? A esto. Ahora, el PO también dice cuál es el estado de este Product Backlog y también las fechas de entrega basadas en el progreso según, o sea, las fechas de entrega según el progreso que se ha tenido. Normalmente este PO es el que está pues pisando la cola y le dice, ¿saben qué? Hemos quedado que íbamos a presentar esto el 23 de diciembre y tenemos que lograrlo, chicos, de alguna forma. Entonces, el que está organizando le dice, chicos, por favor, negociemos, tengamos menos un día de testing para poder entregar, o si están realmente holgados de tiempo, están bien. Entonces, siempre hay una negociación. Normalmente, este PO es el que tiene que estar
a favor del equipo de desarrollo del software, pero también tiene que estar manteniendo contento a los inversionistas. Entonces, él es el que está ahí viendo el progreso, las fechas y de que todo funcione como tiene que ser. Y de aquí, después, el grupo entero colabora en qué es lo que se va a hacer siguiente. Y este demo es lo que nos da un valor importante a lo que, al sprint que va a venir después. Entonces, en resumen, se muestra qué es lo que se ha trabajado en el sprint. Se hace un demo. El desarrollador muestra o comparte su escritorio y dice, ok, esto funciona de esta forma, esto hemos trabajado, aquí puedo ingresar esto, estos son los datos, aquí puedo hacer esto, y después, si no ha trabajado alguna historia, esto tenía que haber sido así, pero no hemos logrado trabajar y lo vamos a trabajar para el siguiente sprint, va a ser un carryover, por ejemplo. O también puede ser el QA, ¿no? Puede agarrar el QA y mostrar el progreso o las historias que han sido involucradas en este sprint a los inversionistas. O sea, puede ser cualquiera de los dos, pero normalmente es el desarrollador. En el caso de nosotros en este curso, con ustedes y los chicos de ingeniería de software, yo les recomiendo que muestre directamente la aplicación como tal. La licenciada Indira les va a pedir que muestren sus commits, quiénes son los que han trabajado, vayan a la lista, etc. Está bien. Pero lo más importante es que muestre los desarrolladores la aplicación funcionando de las historias que han trabajado y digan, esa historia trata de esto y aquí está, esto funciona, esto es lo que tenía que hacer, esto. La siguiente historia era esto, aquí está funcionando. Hemos tenido un par de bichos de parte de QA y los hemos arreglado. Ok. Entonces, ese es el demo, ¿no? Ve de cómo trabaja el software. Ahora, después de eso, yo les recomiendo que tengan su sprint review, tengan su retrospective entre ustedes. Entonces, eso es lo siguiente que vemos. Entonces, el retro es importante que ustedes vean qué es o cómo ha ido su equipo. Entonces, eso lo tienen que tener ustedes organizados en un documentito. Listen, ¿quiere decir algo? Sí, en relación al review, también aclarar que tiene su parte QA, y QA tiene que dar un reporte de las actividades de cierre, es decir, cuántos test cases se ejecutaron, cuántos pasaron, cuántas corridas se realizaron, todo eso, ¿no? Claro, el sprint report. Correcto. Sí. Correcto, el sprint report. Y eso creo que lo tengo también aquí en mis diapositivas. Sí, lo vamos a ver un poquito más, qué es lo que necesitamos de parte de QA. Pero sí, como menciona la Lisen, QA necesitamos que nos muestre la cantidad de test cases que han escrito, cuántos han sido passed, cuántos han sido failed, cuántos han sido blocked, cuántas corridas han tenido, cuántos test cases en la primera corrida, cuántos en la segunda corrida, cuántos en la tercera corrida, y también los bichos, la cantidad de bichos. Traten de no explicar el bicho, ¿no? Porque muchos chicos lo que hacen es, hemos tenido este bicho y este bicho trataba de esto y del otro y del otro, y ahí pierden tiempo, porque en realidad lo que nos interesa a nosotros es ver las métricas, ver el proceso y ver cómo ha trabajado y todo se va a reflejar en esas métricas. Está bien que nos quieran explicar un bicho, no digo que esté mal, pero no pierdan tiempo en eso, porque el tiempo que tienen es ajustado en sus demos. Ahora, volviendo a lo que es el retro. El retro es el propósito del retro es una manera de mejorar la calidad y la efectividad del equipo. Entonces, el equipo Scrum, digamos, en este aspecto, inspecciona cómo ha sido el anterior sprint de acuerdo a los individuos, a las interacciones, los procesos, herramientas y cómo ha sido que han
llegado a terminar sus historias, ¿no? Y hay inspección de elementos que normalmente pueden variar y la idea es que se puedan identificar ciertos aspectos que podemos mejorar en el siguiente sprint. Entonces, ¿qué es lo que normalmente o qué puntos tomamos bien en lo que es el sprint retrospective? Cuando el equipo termina o concluye su sprint y puede identificar los cambios que pueden ser de gran ayuda para mejorar la efectividad. Estos cambios son identificados lo antes posible. Entonces, lo que se hace es crear una tabla donde podemos ver qué ha ido bien en el sprint, qué podría mejorar y qué compromiso tenemos para el siguiente sprint. Entonces, normalmente se toman en cuenta estos tres, pero algunos ponen lo que fue bien, lo que fue mal, lo que podemos mejorar, lo que podemos mantener, el compromiso que tenemos. Entonces ya cada equipo ve, digamos, qué otras cosas más quiere agregar a su retrospective. Pero en esencia, estos 3 puntos son los que son importantes y los que nos interesan con la LICEN. Y este retrospective nos va a ayudar a la mejora del equipo, pero quiero mencionarles que este retrospective es entrar a la reunión sin armas. Es decir, como imagínense que son como los vaqueros, ¿no? Que tenían sus pistolas. La idea no es matar a nadie. La idea no es decir, este no ha trabajado, este no ha hecho, este me ha rechazado mi bicho, este me ha hecho, me ha dicho. No, no se trata de eso. Se trata del equipo en sí, mejorar. Hemos fallado en que no hemos tenido daily stand-ups, hemos fallado en comunicación, hemos fallado en aprender tecnologías, hemos fallado en aprender ciertos aspectos de hacer coding. Vamos a mejorar en organizarnos mejor, en tener mejor comunicación, en dejar de pelear, dejar de tener broncas entre QAs y desarrolladores, que es normal, ¿no? O sea, no es normal que estén sacando la crema todo el tiempo, pero es normal que tengan ciertos desacuerdos. Entonces, eso es importante. Ahora, también es bueno mencionar que hay diferencia entre lo que es el Sprint Review y el Sprint Retrospective. Si bien estos dos se los pedimos nosotros en el demo que van a tener la siguiente semana, recuerden que el Sprint Review es el demo de la aplicación, cómo está trabajando, y las métricas de QA en este caso, ¿no? Como les dije, cantidad de bichos, cantidad de test cases, passed, failed, blocked, cuántas corridas, tasa de éxito, tasa de porcentaje de tasa tal vez han suspendido porque había muchos bichos. Entonces, todo eso nos interesa a la LICEN a mí, más que tal vez que este bicho es así, 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 que esta otra historia, o sea, sí está bien, pero denle más enfoque a lo que es métricas y al demo de que la aplicación esté funcionando bien. Y por otro lado, el retrospective es el equipo, cómo ha trabajado el equipo, qué han hecho bien, qué han hecho mal, qué les ha costado, qué ha sido lo difícil, qué ha sido lo bueno, qué ha sido lo malo, lo que van a mejorar, qué compromisos tienen, porque eso se anota. Ustedes lo tienen que anotar en su Trello para que el siguiente sprint vean, hemos mejorado esto, estas acciones hemos tomado, nos hemos comprometido a esto, estamos mejor, o, pucha, esto no hemos hecho y están tristemente tal vez peor que el anterior sprint. Pero la idea es que cada sprint tiene que mejorar sí o sí, ¿me entienden? Entonces, un poco lo que son las buenas prácticas de lo que es el sprint review es cuál es el done, o sea, perdón, la definición de que han terminado algo, como en este caso sus historias de usuario, mantener lo más casual posible, involucrar a su PO, en este caso obviamente vamos a estar Alison y yo, y bueno, celebrar lo bueno que les ha ido, ¿no? Entonces, estas son 4 pequeñas best practices para lo que es el
el review, ¿no? Porque durante esta revisión de sprint, el equipo presenta los elementos de trabajo que están terminados, ¿no? Entonces, la historia de usuario ha sido terminada, desarrollada, ha sido testeada, en qué entorno, y en este caso todavía no tienen Heroku, entonces van a mostrar sus ambientes locales, y también es importante tener la definición de que ha sido realmente terminada, ¿no? Que esté todo testeado, todo funcionando, todo bien. Entonces, eso respecto a lo que es el demo, ¿no? Tomen en cuenta esto del demo. Y en lo que es el retro, es importante que esta reunión se programe con anticipación y se realice en persona. En este caso, como todos trabajamos de manera remota, entonces en una videoconferencia y que todos asistan. No es bueno que sea por correo electrónico o con solo algunos del equipo y que los otros no estén. La idea es que estén todos, ¿no? Y esto no va a tomar más de 30 minutos, en realidad, no debería. Y ahí tienen que concentrarse en el proceso, no tanto en las personas, ¿no? Sino cómo hemos sido nosotros como equipo, como proceso. Y bueno, animar a que todo el equipo participe, y es bueno tener el feedback de todos ustedes. Y usen el tiempo para solucionar sus problemas. O sea, la idea es identificar qué es lo que no nos ha ido bien, qué es lo que está bien y qué es lo que podemos mejorar y qué podemos mantener. Entonces, tomen eso bien en cuenta, chicos. Y nada, creo que tienen otra clase. Si tienen alguna pregunta respecto a esto, pregúntenme antes del demo, ¿no? Antes de tener su sprint. Pero tomen en cuenta todos estos aspectos para que sea mucho más efectivo el miércoles y el jueves en su sprint demo y su retrospective. Eso, no sé, Liz, si usted quiere decir algo antes de irnos. Sí, por favor, a los que han asistido, tienen la responsabilidad de compartir estas cosas con los de QA o los otros equipos, ¿no? de desarrollo. Por favor, presten mucha atención a las recomendaciones que ha hecho Axel. Yo les voy a enviar un pequeño documento a su correo electrónico, bueno, al chat, perdón, al WhatsApp, con todas estas especificaciones. ¿Ya? Gracias. Gracias, Liz. Tati, no sé si tienes una pregunta, creo que has levantado la mano. Sí, pero es para la licenciada Rosemary. Licen, ¿tiene unos 5 minutitos? Ya tenemos otra clase, no sé si nos podemos reunir luego, pero dime, mientras tanto, ahora todavía no ha llegado nadie, podemos estar hablando. Gracias, Licen. Le comparto pantalla en ese caso, por favor. ¿Ya? ¿Ya se puede ver? Está cargando. Sí, Axel, creo que sigue presentando pantalla usted. Ah, sí, perdón. Ahí está, voy a disculpar. Dicen, quería darle mi reporte que Cuba cometió un error en el primer test run. Se escribieron 103 en el primero, pero en realidad solo se escribieron, hicimos la mejora y sacamos un total de 76 test case en primera corrida. Se encontraron errores de funcionalidad extra, hicimos que eso mejore, se volvió a crear nuevos test case, se le crearon al final 85, en segunda corrida fallaron 2 y en tercera corrida aprobaron todos. Solo quería informarle eso, de que se hizo la mejora, de que en realidad el equipo Aaron no entró en un criterio de suspensión. No se aplicó eso este sprint. Ya, está bien, y estas métricas tienen que mostrarlas en las defensas, y es bueno que lo hagan así específicamente, ¿no? Y por corrida. Porque corrida cuántos test cases, cuántos bugs, y todo este reporte. Está bien hacerlo así. Siempre va a haber una... También decirle que el test plan está en su totalidad finalizado y vamos a leer el documento de los PAD, vamos a mejorar los y también estamos haciendo así, test run, primera corrida, y abajo está la segunda corrida, y más abajo vamos a decir que en la tercera corrida no se encontraron ningún bug, porque en segunda corrida solo se encontraron 2. Ya, está bien.
Sí, eso queríamos aclarar en el equipo de CUA, que en realidad no se entró en un criterio de suspensión. Eso es todo, licenciada. Muchas gracias. Eso es importante que lo digan en la defensa, ¿no? De que se ha ejecutado la primera corrida, no se ha aplicado criterio de suspensión y estos son los resultados y presenten ahí los resultados. Correcto, eso tienen que ir. Y también, chicos, dudas que tal vez tengan, porque hemos intentado que esto esté listo para antes del demo, entonces pueda que surjan muchas dudas, preguntas, pregúntenme por favor por WhatsApp. Si pueden en el grupo para así aclarar las dudas de todos. Y si no hay más preguntas, los dejo chicos para que vayan a su siguiente clase y que tengan buen fin de semana.